Seguimos con más hoy por hoy en esta jornada, un poco hablar de los temas trascendentales dentro de la política y que tienen que ver también con la gestión legislativa. Hemos convocado en esta oportunidad para que nos acompañe el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, al cual ya le estamos dando la bienvenida. Marcelo, un gusto tenerlo allí, un placer para poder dialogar con Hoy por Hoy y un poco, bueno, con esta situación que sigue siendo incómoda, ¿no? Para la provincia, para el país, para el mundo, con esta mirada puesta en lo sanitario, ¿no? En la pandemia, la cantidad de contagios, esta zona donde estamos, Rosario, departamento San Lorenzo, y bueno, un poco creo que este es el tema que hoy convoca, ¿no? La situación sanitaria y la mirada puesta por la parte política, por la parte de conducción, ya sea oposición y oficialismo. Marcelo, un gusto tenerlo allí, bienvenido. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, gracias a ustedes por invitarme a participar. Sin dudas que sí, que está el mundo viviendo una situación realmente compleja, difícil, y en donde las decisiones que se toman seguramente que no van, se está viendo que en las encuestas o por lo menos los números que marcan que los ejecutivos la tienen complicada, la tienen difícil en cuanto a la conformidad de la gente. Lo que pasa es que se mezcla todo y cuando hay una pandemia, en este caso en donde hay que tomar decisiones que son antipáticas y que van de la mano de el enojo, el fastidio, el cansancio, pero bueno, hay que buscar un culpable, hay que buscar a alguien que se haga responsable y lamentablemente se toman decisiones para evitar muertes. Esta es la realidad. Y el que gobierna y el que tiene que tomar decisiones, bueno, se lleva también la bronca de la gente y todo ese cansancio y esa decepción que cuando uno se para y dice, no sé si hemos perdido, pero sí hay un año y medio de nuestras vidas que ya no es la misma. Que no podemos hacer lo que nos gusta, lo que estábamos acostumbrados. Algunos perdieron el trabajo, otros perdieron su negocio de toda la vida. Bueno, son situaciones muy críticas, pero aquel que es un buen gobernante debe tomar decisiones y no gustan y no son las que va a tener mayor número de simpatía, pero es la responsabilidad. Y para eso se la dieron y para eso está ahí. Senador, cayó esto de las restricciones, ¿no? Con la mirada de presencialidad sí, presencialidad no. Perdiendo de foco también, si bien la educación es muy importante, pero perdiendo de foco lo que usted marcaba, ¿no? El cuidado, el distanciamiento, el bajar por lo menos por estos días los casos que se vienen registrando de COVID. Claro, a ver, a mí me da la sensación que como en esta, como en muchas otras decisiones que se han tomado, hay de por medio una situación yo la llamo politiquería barata o mezquindades políticas, porque yo no conozco a ningún gobernante que no quiera la educación presencial o que no quiera la excelencia en la educación. No conozco ninguno. Si conocen uno que realmente lo diga comprometido, dice, che, a mí no me conviene que los pibes se eduquen, que no estén en sus escuelas, tráigame a uno y realmente les diré, bueno, encontramos uno, les doy un premio, pero no se toman medidas porque uno quiere la no presencialidad. Hay distintas medidas que se toman que podrán ser, insisto, podremos discutirla, podremos decir si realmente son las que más necesitábamos, pero indudablemente que nadie no quiere la presencialidad. Se está hablando de una situación muy concreta con un estudio en cuanto a cómo la gente va de un lado a otro, cómo eso merma un poco esa situación. Se están hablando no de volver a tener un año sin presencialidad, sino de acotar en este momento crítico 15 días de esa circulación.
de los padres en las escuelas, la responsabilidad de muchos padres que van a buscarlo a las escuelas y no tienen el suficiente distanciamiento, el tapabocas. Es decir, son medidas que, como decíamos anteriormente, no son simpáticas. Nadie está de acuerdo con que esto permanezca eternamente. Simplemente se toman esta como otras medidas para evitar esa situación. Quizás sí yo estoy de acuerdo en que tenemos que segmentar. Es decir, el departamento Rosario o el departamento San Lorenzo no es todo lo mismo. Es decir, a ver, en nuestro departamento una población que tiene 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, en donde los chicos van en bicicleta, caminando, no hay congestión. Y si se toman los protocolos en las escuelas, podrían tener. Ahora, en Rosario van en transporte escolar, van en colectivo, bueno, y no es lo mismo que una población más pequeña. Entonces, esa segmentación sí hay que hacerla, porque Buenos Aires lo toma con el diagnóstico del conurbano, y Roldán no es Loma de Zamora, Coronel Domínguez no es Avellaneda. Entonces, tenemos que tener esa sí segmentación y ver la particularidad de cada lado. Bien. Senador, bueno, continuando con distintos tópicos, un poco la mirada también del discurso que ha dado el gobernador Perotti en la apertura de las sesiones legislativas, un poco cuál es la mirada desde la banca, obviamente, de senador, ¿no? Yo tengo una mirada en torno a ver, me da la sensación que, primero, el tono fue mucho más conciliador que el arranque de la gestión, eso es realmente así. El gobernador estaba enojado y viendo los números y viendo la situación que le habían dejado, bueno, fue realmente duro en el año anterior. Creo que esto es más conciliador en cuanto a más conciliador y en el tono a pedir cosas que realmente nos están dando en la legislatura, que es que le voten las leyes importantes, por ejemplo, la de conectividad, la que tiene que ver con cuestiones de otras leyes como la de seguridad, como el paquete de seguridad que ni siquiera se han discutido para decir, bueno, no, me gusta, no me gusta, esto sí, esto no, propongo esta modificación, directamente no se han discutido. Y en la otra fue una especie de una enunciación de todo lo que se está haciendo ahí y que uno, en definitiva, lo que hace es ver cómo y escuchar cómo el gobernador pone a conocimiento de todos una cantidad de obras en infraestructura que es realmente muy importante, obras postergadas desde hace mucho tiempo, escuelas en localidades que hace más de 20 años no se construye una escuela pública. Roldán, por ejemplo, es una de las localidades, o Funes, o Pueblo Ester, para hablar de algunas del departamento Rosario, y eso es poner en valor obras de una infraestructura muy grande. Recordar también lo que el presidente de la Nación ha desarrollado acá hace un par de días, una cantidad de obras que llegan a la provincia que tienen que ver con acueductos, con rutas, con cloacas, con la vuelta de los trenes, ya va a ser Laguna Paiva Santa Fe, y lo ha dicho el gobernador, Rosario Cañada de Gómez es una realidad cercana, y lo hemos hablado nosotros también en Buenos Aires con el presidente de Trenes Argentinos. Esto es muchísimas cuestiones que no solamente van con maquillajes, sino que van con obras realmente que le cambian la vida a la gente. Senador, un poco la oposición ha hablado de que han faltado algunos temas como hidrovía, como el proyecto más intensivo relacionado con materia de seguridad, un poco cuál es la mirada en relación a esto, ¿no? Es que en el tema seguridad, por ejemplo, lo que tiene que hablar son la legislatura. El gobernador ha elevado hace 6 meses, ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto o 3 proyectos que tienen que ver con la seguridad. Bueno, eso es discutirlo. Si no es discutir eso, ¿qué es discutir un tema de seguridad? Esto es muy concreto, es muy concreto. Entonces, la oposición quiere que se debata o quieren hablar de seguridad y no se han sentado a tratar el tema de las leyes que ha presentado el gobernador. Entonces, es muy curioso endilgar cuestiones que tienen que ver con la mirada de la seguridad cuando
cuando han presentado una ley que no se ha tratado. Esa es una de las cuestiones. Y en el tema de hidrovía me parece que es una mirada nacional, o por lo menos un debate nacional que se está dando en una mesa de discusiones en donde Santa Fe es una parte importante de ello y que se está desde la legislatura nacional, y necesitamos el acompañamiento de los legisladores que defienden los intereses de la provincia de Santa Fe para que estemos lo suficientemente abarcados y protegidos. Pero bueno, me parece que son miradas que quizás no se han dado en un tono concreto en el discurso del 1 de mayo, pero sí hay una postura muy firme de Santa Fe para ser partícipe necesario en el tratamiento del tema hidrovía a nivel nacional. En el tema de discriminación de departamentos, días atrás usted hizo una defensa, ¿no? Si se quiere, donde por ahí existen imputaciones de que hay departamentos que no son oficialistas y no son beneficiados con obras. Y usted ha marcado algunos datos que esto no es tan así. No, de ninguna manera, Mario. Lo veo día a día en lo que ocurre en el departamento, donde hay localidades que pertenecen al Frente Progresista y en ningún momento se los ha discriminado, todo lo contrario. A veces recibimos más críticas de los compañeros que están a cargo de comunas y municipios que dicen ¿por qué no los tratan a ellos como nos trataron a nosotros? Y la verdad que la situación me parece que no da para ese tipo de cosas. Rosario es una ciudad gobernada por un intendente del Frente Progresista y la verdad que si uno ve los números que ha arrojado o que se han trasladado y se han bajado a Rosario, no hay ningún tipo de discriminación, todo lo contrario, ha venido el presidente de la Nación y ha sentado a esa misma mesa al gobernador con los ministros y con el intendente de Rosario anunciando obras. Bueno, que lo diga el intendente de Rosario que estuvo sentado a esa mesa y se encuentra con un paquete de medidas como el acueducto del Gran Rosario, una obra que va a beneficiar a una parte importante de estas localidades, no solamente a Rosario, sino a Pérez, a Funes, a Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez es una intendencia de un presidente, de un intendente muy ligado a Miguel Lifchitz y a todo el socialismo. Y está recibiendo el otro día se le bajaron más de 100 millones de pesos con el incluir. Va a recibir una obra que va a posibilitar que más de la mitad de Villa Gobernador Galvez tenga cloaca, cosa que hoy no está ocurriendo. Bueno, esto del incluir, que llega a las 365 localidades y la mayoría está gobernada por el Frente Progresista. Entonces, me parece que hablar de discriminación, hay muchas irresponsabilidades y latiguillos de campaña. Lo que ocurrió, por ejemplo, el otro día con legisladores radicales que mientras estaba hablando el gobernador Perotti, estaban tuiteando ya un modelo de réplica a lo que decía sin siquiera haberlo escuchado y en el medio del discurso. Me parece que estamos en un momento lo suficientemente delicado como para no tener los suficientes gestos de grandeza, para dejar de mentir, para dejar de hacer politiquería barata. El otro día yo salí al cruce de un senador que dijo que había una ruta y leyó una cantidad de accidentes que habían ocurrido en esa ruta y se la atribuía al actual gobierno. Entonces, primero, la primera conclusión que saqué, si tuvimos un año de pandemia, hubo menos camiones, menos tránsito, la ruta estaba impecable, era un billar y en un año se rompió, en un año de pandemia. Empecé a buscar y a llamar amigos que tengo y que son de pueblos que transitan esa ruta, porque además reventé un neumático en esa ruta. Digo, pero esa ruta donde yo agarré un pozo, le comenté la situación. Me dice, Marcelo, prometían todos los años que la iban a repavimentar. Desde Obey para acá, el único que la está empezando a reconstruir, porque es de hormigón, es una ruta compleja, no es tirar una carpeta de asfalto, hay que reconstruirla en serio, es este gobierno, después que se la pasaron en promesa. Entonces, y un senador le endilgaba accidentes que cuando repasamos los accidentes eran todos de la década pasada. Entonces hay que tener la suficiente, uno puede estar a favor o en contra. Lo que me parece que quienes estamos cumpliendo funciones, y más en este momento de pandemia, tenemos que ser serios.
No tenemos que buscar el chantaje ni buscar las mentiras para sacar réditos políticos, porque además la gente se da cuenta quién miente y quién trata de hacer las cosas bien. No digo que se está haciendo todo bien y hay muchísimas falencias, pero no critiquemos cosas que son realmente poco creíbles y de en algunos casos, de una bajeza que no condice con lo que hoy hay que hacer y con chicanas que hoy hay que la política no debe transitar ese camino, porque si queremos que la gente crea en la clase política, hay que empezar por ser serios. Bien. Senador, bueno, ahora lo saco un poco del contexto y lo llevo al deporte, al fútbol, obviamente, conocedor, ¿no? Digo, en esta pandemia está bien que sigamos teniendo el fútbol, que sea la actividad que no se ha parado, que sigue con todos los protocolos, la posición, obviamente, como hombre también del deporte y conocedor del fútbol, ¿no? Y apasionado del fútbol. Yo creo que lo que no está bueno es que pasen cosas como la que pasaron en Rosario en la previa del Clásico, eso no lo voy a defender. En el caso de la primera división se están haciendo muchos testeos, durante todas las semanas tienen que cumplir con ese protocolo. Eh, en definitiva, si uno lo ve como un divertimento el fútbol, se equivocan. El fútbol es una fuente generadora de recursos y es como una actividad productiva más. No lo digo en muchos casos, uno puede pensar que en algunas ligas también de las que jugamos en el interior, los muchachos que juegan también reciben un sueldo, pero es más complejo mantener un protocolo sanitario. También en las divisiones menores de AFA, bueno, yo soy un consumidor de las divisiones, me gusta mucho ver el fútbol de ascenso y además soy hincha de un equipo de ascenso como Central Córdoba y bueno, y lo voy a ver y demás. No hay un testeo permanente. A mí me parece que en la medida en que se lo pueda mantener sin poner en riesgo las otras actividades, distintas actividades, y podemos generar un recurso que se siga solventando, me parece que es una alternativa. Cuando ya ponga en riesgo la cuestión sanitaria y la seguridad sanitaria, me parece que ya estaríamos complicados. Pero por ahora, me parece que como se lo ha manejado y se lo ha intervenido hasta aquí, insisto, salvo las cuestiones que se dieron en la previa del Clásico Rosario, que fueron una barbaridad y que no las comparto en absoluto, lo que tiene que ver con ir a la cancha desde los colectivos, de los planteles custodiados en burbujas, yendo a los lugares, me parece que mientras podamos mantener esas disciplinas en pie, todo lo que no ponga en riesgo el común de la ciudadanía y converger en contagios masivos, yo creo que si son unidades productivas hay que tratar de mantenerlas. Debemos ser lo más normales posibles sin poner en riesgo la vida de la comunidad o poner la vida de mayor cantidad de gente en riesgo. Bien. Senador, siguiendo un poco con el tema de lo sanitario para la ciudad de Rosario, digo, ¿se ha podido tener contacto últimamente con los titulares de sanatorios? Un poco, ¿cuál es el cuadro de situación con el tema de camas, ¿no? De internaciones en terapia, del tema de oxígeno? ¿Cuál es un poco el cuadro de situación para estos días, para esta semana? No, el cuadro de situación es crítico, digamos, porque esto es 2 camas más, 2 camas menos, me queda este hueco, hoy se está al límite, y no solamente por el COVID, sino porque el COVID aumenta un número mayor de camas que están siendo ocupadas por otro tipo de dificultades. El año pasado todas se usaban en COVID, este año al ver circulación, el COVID no solamente que comparte el número de camas con otras enfermedades, sino que con accidentes de tránsito, sino que además estamos viendo situaciones más complejas que derivan en una mayor cantidad de días de internación. Entonces eso es lo que está poniendo al sistema aún más en riesgo. Sí sé que hay una cantidad de medidas que se están tomando, ahora va a haber se está tratando de dar un mayor número de testeos, de PCR, que bueno, también hay un número limitado por una cuestión de tecnología, no tanto, pero sí de recurso humano.
Entonces el PCR es el que se busca y el que se va a tratar de determinar para aquellos que tienen que no tienen síntomas, y para aquel que tiene síntomas, la otra muestra que directamente en 20 minutos da si uno tuvo o tiene o no COVID, pero hacer los PCR para aquellos que voluntariamente quieren saber y bueno, por ahí poder detectar asintomáticos. Se va a hacer una campaña muy intensa en toda la provincia. Y bueno, yo creo que lo del oxígeno lo he escuchado cuando vino el presidente, no solamente en productos que tienen que ver vinculados a la cuestión de medicina, sino también a cuestiones vinculadas a la industria. Bueno, es una preocupación que hay en todo el país respecto a este tema. Hoy no estamos viendo, por lo menos la información que nos dan a nosotros, no es que hoy está faltando, al menos en las grandes ciudades, el tema del oxígeno para los pacientes, pero sí es una preocupación a nivel nacional de esta situación. Perfecto. Senador, bueno, para ir finalizando, quería hablar un poco de lo político, ¿no? Yo sé que la cabeza a lo mejor en este momento está en otro lugar de la sociedad, de los políticos, del contexto, pero obviamente marca, ¿no? Elecciones legislativas de medio término, se habla para octubre las internas, para noviembre las generales. Dentro de este marco, ¿cuál es un poco la mirada, ¿no? O por lo menos cómo se viene desarrollando la situación sanitaria en nuestra provincia y en el país? Mario, yo creo que esto es un día a día, ¿no? Yo creo que lo que la política no puede hacer es ir en una vía paralela a la realidad de la gente, en una ruta que vaya paralela a lo que vive la gente. Y hoy creo que quienes estamos hay elecciones y es saludable y la gente debe votar y debe elegir a sus representantes, y esto está claro, pero hoy la dinámica de lo que estamos viviendo y la gente ni piensa ni le interesa hoy por hoy estar pensando en otra cosa que no sea cómo salir de este momento. Y creo que uno debe ser consecuente con eso. Por supuesto que si uno está inmerso en este clima y va a haber elecciones y no puede estar ajeno a todo eso, pero hoy la cabeza está ocupada en otros temas y en ir de la mano con las necesidades que hoy tiene nuestro pueblo de buscar trabajo, de cómo zafar de esta situación del COVID, de tener más vacunas, de poder tener más exámenes de PCR, de lo que hablábamos antes, de cómo se mantiene la presencialidad en las escuelas y tener una vida más normal. Bueno, en definitiva esa es la preocupación. Bueno, ya llegará el momento y ya correrán las semanas y los meses y nos iremos acomodando a lo que marca el calendario, que es elecciones, pero hoy creo que como la mayoría de nuestro pueblo hoy está en segundo plano estar pensando en el tema elecciones. Hoy hay que resolver otras cuestiones más urgentes y que es nada más y menos que la vida, ¿no? Bien. Senador, bueno, queremos agradecerle por este contacto, a toda la producción, así obviamente a los chicos también de prensa que trabajan, bueno, agradecerles y bueno, seguramente vamos a estar en contacto a lo largo de este tiempo, ¿no? Cuando así lo requiera. Desde ya agradecerle de este espacio, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes, porque siempre, bueno, hay que agradecer que uno puede expresar sus ideas y lo que piensa y lo que siente de este momento. Y bueno, a disposición y perdón porque muchas veces la movida de horario que les he hecho, bueno, entiendo que estuve de ese lado y me molestaba mucho cuando me corrían tanto los horarios, y ahora que estoy de este lado no quiero ser tampoco lo descortés con ustedes, simplemente que a veces la agenda, bueno, nos atropella. Marcelo, toda la suerte, gracias, muy amable. A ustedes, un abrazo. El senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, dialogando con nosotros la gestión, distintos temas, ¿no? Lo que tiene que ver básicamente todo gira, ¿no? En la situación sanitaria, ¿no? Que tiene obviamente dos departamentos tan comprometidos como lo es Rosario, San Lorenzo, en el contexto de
de la provincia también, del país y del mundo. Realidades que nos atraviesan, un poco desde lo que es la parte política del senador Marcelo Lewandowski.